Se quebró el alma de la madera. Insospechadamente, todos sufrieron. Parecía el último instante de vida. A 5, 7, 8, 9 metros de altura. Una estructura de antiquísima longevidad. A la usanza de los grandes pintores del Renacimiento. De la misma manera, el maestro Vladimir Kivarchik, junto con sus discípulos, todos empalidecieron. Parecía el fin del mundo. Parecía que se cumplía la profecía. Acabarían con el maestro, con su legado, con su historia y su sabiduría. Y 2 discípulos provenientes de la tierra azteca, de la sangre, de la fuerza y telúrica, todos en el epicentro de la revolución sandinista en Nicaragua, dentro de las filas del gobierno se encontraba la traición, la enemistad, la envidia, el perjurio, y así, en medio de este caos, en la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estaba dispuesta a sembrar misiles para atacar a la Unión Americana, y en medio de todos, México, como abanderado de la paz, como heraldo del cielo, creando la conciencia de la cultura por encima de las armas, precisamente predicando con el amor, con la sabiduría bíblica. Amaos los unos a los otros, dejad las armas y las balas, la sangre y los ríos y los mares de víctimas inocentes, mártires que han fallecido por un ideal, el ideal de la independencia, de la revolución. Si bien es cierto, se justifica la lucha, pero esta sanguinaria verbena de riqueza y oprobio, pobreza y humildad, solamente aquellos que deciden postergar la muerte y el homicidio y alzar los pinceles como antorchas de la paz, allí se encontraban los verdaderos héroes de la revolución, el maestro Vladi y sus discípulos. Todos corrieron al extremo. Una de las vigas se quebró. Es imposible. Esto fue un atentado. Esto estuvo pensado desde un principio, desde antes de comenzar el trabajo artístico, desde antes de preparar la pared, al estilo de Diego Rivera, al estilo de los murales de Bonampak, de Miguel Ángel. Fresco, carbonato de calcio, humedecido, 4 horas para hacer una tarea inminente, la provocación, el estruendo, las balas con silenciador habían apuntado precisamente a la silueta del maestro Vladimir Kivarchik. Realmente tengo que hacer un paréntesis. Esto no puede continuar así, porque parece que es alarmista y no lo es así. Esta historia se remonta a 100 años de revolución, cuando su tío abuelo había creado precisamente los primeros cohetes de propulsión a chorro, que después fueron utilizados para llegar a la luna. Porque Vladimir Kivarchik proviene de una familia de nihilistas, de anarquistas y posteriormente de trotskistas, porque precisamente Leonid Davidovich, mejor conocido como Trotsky, perseguido en todo el mundo por el agravio de crear la idea de la revolución permanente, pero la revolución del arte, del alma, del espíritu, del ser humano, por encima de esta barbarie que supone que la guerra es un mal necesario. Más bien yo agregaría que la industria del arma necesita de la sangre para ser
hacer plusvalía. ¿Y quiénes son los que mueren? Los pobres, los de siempre, el proletariado, la humildad, los grupos marginales, los grupos indígenas. Casualmente también en México el ejército está formado por comunidades originarias zapotecas, mixtecas, mayas, yaquis. Los exterminan, los usan como carne de cañón. Y siempre ha sido así, porque les han robado su cultura, su espíritu, su religión. Solamente algunos han sobrevivido, y entre ellos están los discípulos del maestro Vladí. El maestro Vladí tuvo que dejar a su madre en Moscú. Enloqueció en el psiquiátrico, llorando. Se asomó para ver a su vástago abrazado por el padre. Víctor Serge Kivalchik, gran poeta, y el brazo derecho de Trotsky tuvieron que salir en la madrugada sin previo aviso, porque las huestes enemigas de Stalin los perseguían, los querían asesinar y desaparecer, incluyendo al mismo Vladí, de apenas 3 años de edad, porque la semilla reverdece, y eso es lo que estaba ocurriendo. Vladí seguía siendo perseguido desde antes de su nacimiento. En la propia huida en Moscú, Leningrado, a las 3 de la madrugada, él lloró. Tuvieron que dejar a su madre porque la habían aprisionado, había sido víctima, había sido un señuelo. Era la manera en que Stalin estaba atrapando a Víctor Serge, y Víctor Serge sabía que la tenía que rescatar, la tenía que salvar como Romeo y Julieta. Pero ella les dijo que se fueran, que huyeran, que era una trampa, que los iban a envenenar a los 3, que era preferible que la sangre siguiera viva en el futuro gran maestro Vladimir Kivalchik, el maestro de la revolución, de las ideas, de la palabra, de la esencia, del alma. Regresamos en el tiempo. Estamos hablando precisamente en Nicaragua, en el epicentro de la revolución latinoamericana. Daniel Ortega había sido preso político. Sin embargo, el comandante Cero había logrado tener como rehenes a la misma dinastía somocista, y esto fue proclive para llegar a un acuerdo, liberar presos políticos y finalmente lograr el triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979. 8 años más tarde, allí estaba el maestro Vladí y sus discípulos. Pero ese día, así como un disparo traicionero del enemigo que ataca por la espalda, como siempre lo hacen los cobardes, los enemigos del alma y de la revolución del arte. Asimismo, ese día, el andamio del maestro, que se alzaba desde el suelo hasta alcanzar el techo, lo más alto y prominente de ese edificio, precisamente cuando Eden Pastora tomó por asalto a todo el Congreso somocista. Allí se estaban pintando grandes magnas obras del maestro Arnold Belkin, discípulo de Siqueiros, y del maestro Vladí, discípulo de Diego Rivera. Y allí también estaban los discípulos del maestro Vladí y del maestro Arnold Belkin, Felipe de la Torre y David Leonardo. No fue necesario llamar a la policía de inteligencia del general Tomás Borge, de la lineadura del sandinismo, un estalinista puro, un enemigo eterno del maestro y de sus discípulos. Todos huyeron. La conmoción invadió el inmueble. Llegó la prensa, fue alejada.
La Cancillería mexicana tuvo que hacer acto de presencia. Era necesario evitar un conflicto de índole internacional. Ronald Reagan continuaba enviando armamento a la CIA y a la contrarrevolución dentro y fuera de Nicaragua. Realmente era un cerco militar internacional que se podía evitar mayor derramamiento de sangre precisamente con la participación diplomática de México, que ha tenido una gran tradición pacifista en el área regional de Latinoamérica y del mundo. Y así, con el grupo de Contadora integrado por Panamá, Venezuela y México y Costa Rica, habían logrado presentar la idea de la cultura por encima de la violencia. Y así surgió el movimiento creado por los discípulos del maestro, el muralismo internacional, latente desde 1987. Hoy en día, nuevamente, la guerra, una intervención imperialista de Rusia y Putin dentro de un país independiente, Ucrania. Y se inicia precisamente la idea de donar una obra mural en Kiev, la capital del origen de los cosacos, de los vikingos que arribaron a tierras mediterráneas y hoy en día se conocen como Rus de Kiev, el origen de los rusos. El origen de los rusos son los propios ucranianos. Esto es un dilema irrisorio, así es la vida, pero la guerra parece que es como el fuego que destruye todo, pero el ave fénix es el arte, es la idea y la esencia que guía a los espíritus altos para evitar precisamente lo que es la pesadilla, la mayor locura de la humanidad. Creer que escribir la historia oficial es justificar la muerte. Jamás se ha justificado tal oprobio. Ni Caín ni Abel pudieron salvarse del odio, porque el odio está por encima del amor. Porque el amor, representado por el arte, no puede triunfar. Porque la violencia por encima de la paz, por encima del perdón. Ese mismo día llegó el embajador y se presentó ante el maestro Vladimir y sus discípulos. Tuvieron que llegar a un acuerdo. El maestro había firmado la obra concluida a los pocos días de este gran accidente. Sabía que la única forma de defenderse era involucrar realmente al gobierno del presidente en turno, Miguel de la Madrid Hurtado. Y así lo plasmó con su escritura, una caligrafía de artista. Donante de este mural, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, dedicado para Tomasito Borge. Esto precisamente era la dinamita encendida. Tomás Borge era el enemigo directo de Plati y de sus discípulos, y era quien estaba buscando una confrontación directa con Estados Unidos y contra la contrarrevolución infiltrada en todos los ámbitos de la vida doméstica de la capital en Managua, de Matahualpa, de Rivas, de todas las áreas donde la salvación neurálgica del pueblo descendiente de Sandino, quien luchó con honestidad para lograr un país libre. Detengo el tiempo, detengo un segundo esta explicación. Carlos Fonseca fue el fundador de la guerrilla en Nicaragua,
que luchó contra la dinastía somocista. Él se formó en la Universidad de la Unión Soviética Patrice Lumumba, que precisamente preparaban a la guerrilla en el mundo, y regresó y rescató precisamente el legado de Augusto César Sandino para crear con la bandera rojinegra el movimiento sandinista de liberación nacional. Augusto Sandino había trabajado en los pozos petroleros de México, en Tampico y Veracruz, cuando todavía pertenecían a las empresas extranjeras El Águila. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta lucha no ocurre hoy, ni ayer, ni hace un mes, ni hace un año. Es una lucha que los pueblos latinoamericanos siguen intentando realizar para una verdadera soberanía. Regresamos a los pinceles. Las gotas de color rojo cayeron al suelo. No era precisamente pintura. Era una herida que recibió el maestro. Se había cortado su mano ese día. El embajador José Luis Lamadrid, los agregados culturales, les pidieron a los discípulos que se retirasen, pero ellos, gozando de libertad e independencia, decidieron acompañar al maestro Vladi para que no fuera acosado más allá de lo imaginable. Allí ellos presenciaron la manera en que el maestro Vladi aceptó borrar la dedicatoria, evitar un conflicto diplomático internacional, y con pigmento negro cubrió la palabra donante, cubrió el nombre del presidente en turno de México, Miguel de la Madrid Hurtado, y cubrió el nombre de forma diminutiva, Tomasito Borge, el enemigo frontal. No sabemos qué pasó. Lo que podemos decir únicamente es que Ernesto Cardenal, el director del Sindicato de Artistas de Nicaragua, que había usado el Evangelio para crear la teología de la liberación en medio de la revolución sandinista, logró a nivel internacional alianzas de países como Suecia, cuya participación permitieron que la paz llegara a Nicaragua. Y ahí Ernesto Cardenal había conocido a los discípulos del maestro Vladi, pero estos quedaron sorprendidos porque Ernesto Cardenal los trató de una manera ingrata, cuando realmente él es un sacerdote. El ministerio de Dios en la tierra, predicando con el ejemplo, amando a los unos y a los otros, recibiendo a los huéspedes como anfitrión que es, al menos una sonrisa, al menos una plática. Felipe de la Torre quedó decepcionado. Él había estudiado durante años en el club literario y ajedrecístico del Alfil Negro precisamente los evangelios de Solentiname del maestro Ernesto Cardenal, y ahora extendieron la mano y él, un poco a regañadientes, saludó y ofreció disculpas y se retiró por la necesidad de dedicarse a sus importantes labores de la revolución. Casualmente, el día de la inauguración, cuando el maestro Belkin fue recibido por Daniel Ortega, allí estaba Ernesto Cardenal y les extendió la mano a los discípulos del maestro Vladi y dijo: gracias por apoyar a la revolución. No entiendo a la política, no entiendo la dramaturgia, el histrionismo de los supuestos luchadores de la revolución. Simplemente máscaras sonrientes
que tienen la misión de ser políticamente correcta, pero no filosóficamente humanos. En aquella ocasión viajaban en autobús los discípulos. Una invitación de la Embajada de México en Managua. Nuevamente sufrieron acoso de la línea dura del sandinismo de Tomás Borge. Mandó unos sicarios para asesinar a los discípulos. Ellos, como todo pasajero, cedieron sus lugares, sus asientos a las damas de Managua, por cierto, muy bellas, y también guerrilleras, mujeres que junto a sus hombres lucharon por la revolución. Y sonrió al ceder su espacio, pero inmediatamente sintió como en su espalda una gélida hoja de metal se acercaba a quitarle la vida. Por suerte él movió su portafolio que cargaba con una cinta por el cuello, y allí entró la navaja, cortó la tela y sacó todos sus documentos oficiales. Allí se extravió todo eso, la confianza, pensando que todos son amigos. Pero en las sombras está al acecho siempre el depredador, el que mata y luego pregunta, el sicario, el que es un verdugo, el que destruye la verdadera revolución, la revolución de las ideas, del arte, de la nobleza, de la paz. El maestro David Leonardo vio como la mujer con los ojos le señalaba que estaba siendo presa, víctima de un asalto y posiblemente de un homicidio. El maestro David Leonardo aguantó, estoico. Era obvio que lo estaban asaltando, era obvio que era una provocación, pero él se quedó impávido. El otro individuo, sin provocación, salió huyendo y se fue. Y la bolsa, abierta como piñata, cayeron las plumas, los pinceles, colores, libretas de apuntes, todo cayó al suelo. Su cartera la había perdido. El pasaporte estaba todavía intacto. Llegaron a la embajada. En la embajada simplemente cerraron los ojos. Y en otra ocasión ocurrió algo peor. De ese hecho, todavía no logro olvidarlo. El maestro Felipe de la Torre había llegado un mes antes. Habría sido necesaria una participación tan fuerte como la de él, que sin recibir apoyo oficial estuvo extraviado, como pidiendo posada, y así vivió, pernoctó en bancas, en edificios antiguos, en el centro de Managua, que quedó destruido por el temblor de diciembre de 1972. Recorrió las calles como vagabundo, como homeless. Algunas veces fue llevado a casa de artistas que más bien provocaban su virilidad, porque lo invitaban a un catre, porque no había dónde dormir. En fin, historias que no vale la pena seguir narrando, pero estaba siendo acosado como lobo y como borrego, porque él tiene mucha sabiduría. No se dejó vencer, entendió que la revolución continuaba cada segundo, cada minuto, y fueron allí
donde estaban el monumento de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, el poeta que cambió las letras, que logró una magnífica contemplación de lo humano en la selva de los volcanes, en 100 años de revolución. Una mujer había sido guerrillera. Esa mujer había sufrido el cautiverio de su padre y su abuela la llevaba a visitarlo porque estaba picando piedras durante la dictadura somocista. Ahora ella había sido una heroína de la revolución, pero tenía un hijo que a punto estaba de cumplir 16 años y la obligatoriedad de la guerra se lo iba a llevar al frente de batalla. Ella lloraba. Ya eran 3, 4 o 5 miembros de la generación de su familia que habían estado luchando por la libertad de Nicaragua. Felipe y ella algunas veces intercambiaron más que palabras, porque el amor de un revolucionario también se entrega con caricias, con cuidados y con comprensión. Ellos fueron engañados, no sé por qué. Siguieron a estas mujeres que tenían amistades de Argentina, de la guerrilla internacional, que habían luchado precisamente contra la dictadura en el Cono Sur. Gente de Chile, de Bolivia, de Colombia, todos guerrilleros internacionales. Ellas, las amigas, había sido una trampa desde el principio. Los habían conocido de forma dialéctica, con amor, pero también como un anzuelo. Y allí estaba un hombre amenazante con una pistola enfrente de la cara del maestro David Leonardo y lo obligaba a cantar el himno nacional mexicano, a lo cual él se negó por dignidad, porque así como los mártires, él no se amedrenta ante la amenaza de un estúpido, de un hombre cobarde, que solamente puede con un arma cargada amenazar, porque sus palabras y su alma están podridas. Los obligaron a subirse a la camioneta y los entregaron en medio de la selva ante una casa de la revolución internacional, del terrorismo internacional. Tenemos que decirlo con todas sus palabras. Yo sé que este documento puede costarme la vida, pero lo tengo que legar como artista y como héroe del cambio del arte por encima de la guerra, como poeta de la revolución, como las palabras que son colores, como las formas que son figuras prometeicas que roban el fuego a Zeus para llevarlo a los hombres, la sabiduría como iluminación budista, como una promesa de verdaderamente traer el paraíso a la tierra. Y los santos, los nuevos santos son los artistas, los incomprendidos, los amenazados, los violentados, pero su misión está por encima de su vida, así como Vincent Van Gogh, que murió como un mártir del arte, pero su legado es un homenaje a la cultura, a la pintura, a la verdadera sabiduría de la humanidad. Allí estaba David Leonardo y se confrontó con los terroristas que venían de Libia, de Muammar Gaddafi, de los que habían intervenido una nave y la habían hecho explotar en Inglaterra, y que
los amenazaban de muerte. Primero increparon al maestro Felipe de la Torre, diciendo que su apellido era burgués, aristocrático, que él venía como espía y que lo único que quería era burlarse de la revolución. El maestro guardó silencio por respeto y porque en cierta manera entendía que cualquier palabra podía ser usada en su contra, pero el maestro David Leonardo, nuevamente con su vehemencia y su temerariedad, volvió nuevamente a la trinchera y dijo: cállense, no saben de lo que hablan. Ernesto Cardenal Chamorro tiene un apellido de los grupos del Partido Conservador, de la prensa que ataca la revolución, y no por ello significa que consanguíneamente sea Ernesto Cardenal un contrarrevolucionario. Por el contrario, se entregó en vida y alma a la revolución. Por favor, dejen en paz a mi amigo, y lo que quieran saber, yo se los puedo responder. El maestro David Leonardo es un diplomático de carrera, estudió precisamente la disciplina de Relaciones Internacionales. Actualmente uno de sus compañeros es Enrique Escorza Zamudio, embajador de México en Colombia. Rojo, otro de sus colegas de la carrera de la ENEP Acatlán, de la facultad de la ENEP Acatlán, se encuentra como embajador en Jordania. Otro de sus compañeros, Miguel Barberena Cruz, quien su padre fue el director de campaña de Colosio. Precisamente estoy hablando que la academia y la diplomacia como herramienta de la paz eran la manera en que David Leonardo, el discípulo diplomático, tuvo que convencer a estas bravas jaurías de perdonarles la vida, porque los iban a matar allí en medio de la selva, los iban a desaparecer, porque pudo haber sido una noticia alarmista, amarillista, diciendo que dos discípulos del maestro Vladi y del maestro Belkin habían sido atacados por la contrarrevolución, y con esto atacar dentro de la Guerra Fría a todos los enemigos de la revolución. Es una práctica común a los más vulnerables, con tiros de francotiradores, matarlos y dejarlos en la sombra como una incógnita, y todos se lavan las manos. Pero el maestro David Leonardo no titubeó, y temerario como es, su abuelo fue villista, lugarteniente de Pancho Villa, Doroteo Arango, y no se quedó callado, porque él tiene sangre de revolucionario, y les dio una cátedra, porque él preparó una tesis de licenciatura sobre la revolución sandinista, con el marco de referencia gramsciano, para ayudar realmente a cambiar la dinámica de la lucha política y crear una alianza de fuerzas. Y allí les dio una enseñanza, les mostró el panorama de la geopolítica, diciendo que la sangre está prohibida, vedada. El Mar Rojo, lleno de sangre de mártires del judaísmo, de los hebreos que fueron prisioneros del esclavismo egipcio para construir las pirámides. Pero Moisés abrió el océano en dos, y así David Leonardo hizo lo propio. Él tenía una hebilla con la menorá, el candelabro de las 7 velas, que Dios le pidió a Moisés en el Sinaí construyese como símbolo del pueblo elegido. Y ahí David Leonardo, como
sefardí, como criptojudío, como mexicano, como artista, como discípulo del maestro Vlade y también de Jesús. Perdonó y con compasión les dijo que el enemigo no eran hechos, sino la CIA, Ronald Reagan, y que ellos estaban para ayudar como internacionalistas a la revolución, pero no con armas, no con sangre, sino con arte, con colores, con pinceles, con horas de agotador trabajo, pero con la cúspide del alma humana. ¿Quién gobernó en la época de los hombres prehistóricos en las cavernas de Altamira? ¿Quién? Y de las Quo. El único legado que permanece son los bisontes pintados por los primeros artistas. Y este es el verdadero legado, la pintura mural, el muralismo internacional de la paz. Aquel que es el único testigo, allí donde las paredes callan, donde los cobardes se enmudecen y usan las armas. Allí están los pintores, los artistas, los verdaderos héroes para crear el arte que va a ser eterno, como las cuevas de Altamira, como los murales de Teotihuacán y del Templo Mayor. Allí plasmaron el ideario de la revolución. Emiliano Zapata y Augusto César Sandino en el mural de Héroes y Mártires de la Revolución del maestro Arnold Belkin, ayudantes, maestro Felipe de la Torre, maestro David Leonardo, discípulos del maestro Vladi.